Cuba tú puedes ir caminando ahora en una calle, vienen, te asaltan, te meten un machetazo, te cortan la mano para llevarte un reloj o la bolsa que tú tenías con 5 naranjas, pero no pasa nada, no van a buscar al ladrón. Sin embargo, gritas por libertad o gritas abajo días contados, tendrás 15 policías, todos flacos raídos, pero esos son los que te llevan dándote golpes en una cárcel piojosa donde te vas a morir de hambre. Háblame un poquito de cómo se te ocurrió la idea de escribir este libro. El libro empieza desde los tiempos que yo viví en Cuba, que me fui en el 95. Y este libro, la idea fue para molestar un poco cuando mi tesis de graduación, que era un tema tabú, un tema prohibido. Y empecé y cuando me dices que algo que no puedo hacer, yo me dedico todo mi esfuerzo a hacerlo. Y hice una tesis que fue medio polémica, pero pasó. Pues, recuerda que en el año 89-90 estaba aquella turbulencia de la perestroika, de que el posible cambio que venía del ya viene llegando, que fue en el año 92, que nunca nos llegó, y nos tuvimos que ir. Y de ahí empieza el libro, ya me fui en el 95 y como dice ese mismo cantante, como dice Willy, te tiras a la maroma. Sí. Entonces, hace 30 años de eso, ahora con el COVID, de vez en cuando retomaba el tema cuando tenía tiempo, porque tú te dedicas, sales y duermes en la calle, literalmente. Y de dormir en la calle buscas un techito y después sigues trabajando. Y ya cuando tenía tiempo le daba un poco de trabajo, le metía un poco de mano al libro, pero ya en el COVID que me aterrizaron, porque tengo que viajar mucho por mi trabajo, me aterrizaron en la casa, gracias a Dios. El COVID era muy malo, pero a mí me vino muy bien y me vino bien también la experiencia de 30 años de tener tu negocio propio, de saber cómo funciona el mundo. Porque desde Cuba no sabes cómo funciona la economía, como no saben esta misma gente que llegó al poder en 1959, ellos no sabían nada de economía. Y me vino bien porque este tipo de madurez, que no tengo mucha, pero sí un poquito de madurez, me vino bien para terminarlo y darle la forma. Y por eso ha tenido, parece que éxito. Y el sentido de este libro es para recordar cómo puedes tomar algo muy exitoso, incluso puede ser un negocio, puede ser una relación amorosa, algo muy bueno, y alguien destruirlo porque no sabe hacerlo y con mala intención. Fíjate que una de las connotaciones que tienen muchos cubanos es que salen, como tú dices, con una mano delante y una mano detrás, literalmente a abrirse al mundo y que el mundo se abra a ellos. Sí. Pero muchos consiguen, no sé, no me preguntes cómo, quizá porque hay tanta necesidad durante tanto tiempo de aprender, de poner en práctica tus sueños, tus ideas, que casi todos ellos o muchos de ellos consiguen ese mal llamado sueño americano. Tú lo conseguiste, te convertiste en empresario. ¿Cómo fue ese comienzo desde el momento en que sales de Cuba y das esos pasos para...? Yo salgo de Cuba, paso un año muy feliz en España, reencuentro a mi familia española, muy bien. Me hubiera encantado quedarme en España, pero como dicen allá, me iba a estar haciendo chapuzas y sin papeles. Me invitaron aquí a una universidad en Vanderbilt, en Nashville, Tennessee. Me vine para acá y en lo que llegaba el trabajo de Nashville, me puse a hacer lo que fuera y me pusieron zapatos y vendí zapatos, porque como dicen aquí, si te dan limones, das limonada. A mí no me gustan los zapatos y llevo 30 años fabricando zapatos. Sí, no me gusta. Y a partir de ahí, pues ya, a trabajar. El capitalismo lo bueno que tiene, que tú lo sabes, trabajando y trabajando, tú vives tu vida. Además te voy a ser muy honesta, yo todavía dudo mucho que exista quien no le guste el capitalismo. Porque todos, sobre todo los que lo aborrecen, terminan siendo de cara a la galería los que al final más lo abrazan. Increíblemente, sí. Increíble. Los que dicen que no les gusta, que están del lado del socialismo, sí les encanta el capitalismo. Hombre, más que un tonto, una piruleta. Hay muchos tontos útiles que nacen en el capitalismo, están educándose en nuestras escuelas y universidades, no solo en Estados Unidos, en muchos lugares, y están odiando al capitalismo, están odiando como que si tuvieran que pedir perdón. Y está sucediendo en Europa. Vas a Europa y lo que estamos viendo, hubo 700 años, 800 de reconquista, y yo creo que en 20 años totalmente se perdieron 8 siglos por gusto. Y lo que nos queda todavía por perder, que esa es la advertencia más grave, ¿no? Y lo que uno trata de repente de poner sobre la mesa, y todavía sigue habiendo personas que dudan, ¿no? que cuestionan si eso puede llegar a pasar hasta que pasa. Fíjate, tú has tocado el tema de España, y para mí obviamente eso es una presente, porque ya hace algunos años uno ya venía viendo ciertas señales después de estar aquí 30 años y ver lo que ocurrió en Cuba, lo que ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua. Y decías, yo vengo del futuro, pero esto pinta mal cuando las instituciones se empiezan a tocar, cuando la división de poderes empieza a desaparecer, cuando la gente empieza a tomar determinaciones y se empieza a crear esa especie de mini dictadores a medida. Exacto. Uno ya ve las señales, pero la gente no. Es que es poquito a poco, la teoría de la rana.
de la rana hirviendo. Empieza a servirlo muy poco con el agua fría, va subiendo la temperatura, cuando viene a saber ya la ranita está hervida. Y eso está sucediendo en México, está sucediendo en España, sucedió en Venezuela en el 99, sucedió en Cuba, sucedió en Irán. Son países que se lanzan a un cambio, unos más rápidos y otros se lanzan poco a poco. Pero últimamente la tendencia es el poco a poco. Y por ejemplo, en España lo verás y en México se ve el Poder Judicial hasta asaltarlo. Totalmente. En el momento que lo asaltan ya ellos tienen mucho del lado acá. Luego asaltan el Senado o los congresos y ahí empieza el mini dictador, pero con pinta de demócrata. Sobre todo porque se columpian en las constituciones jóvenes que han sido creadas sin que se pueda imaginar que pueda llegar un momento donde un voto popular, el voto del pueblo, se pueda haber superado simplemente porque no se puede formar gobierno y entonces quienes han sido los peores enemigos de España se unan con el que se supone que tiene que defender España para poder llevarlo adelante. Pero es lo que está pasando. Ahora quiero que me hables un poquito de por qué se acabó la diversión. Porque se acabó la diversión, primero parte de una estrofa de una canción que le hicieron en loas a Fidel Castro, o un trovador, pero se acabó la diversión porque Cuba era un país divertido. A pesar de que hay 67 años de destrucción de la historia, de tergiversación, de manipulación, que a los niños y a mí me intentaron decir toda esa epopeya heroica de estos héroes, de Fidel Castro, de Ernesto Guevara, de su hermano, del otro y del otro. Era un país que funcionaba, era un país alegre. Mira cuántos ritmos dio Cuba en los años 30, 40 y 50 que le regaló al mundo. Mira cuántos escritores cubanos fueron tan talentosos, la pintura cubana, todo. No era un país perfecto, como no lo es ningún país del mundo, ni lo era en esa época. Sin embargo, Cuba estaba mucho más adelantada que muchos países, incluso que muchos europeos. Volviendo al tema familiar y a España, mi familia de Cuba mandaba comida a España, le decían guacales, que eran unas cajas de madera grandes, se las mandaban porque después de la guerra civil de ustedes, bueno, de nosotros, porque al final éramos todos igual, de la guerra civil se mandaba de Cuba ayuda para allá. Y los españoles emigraban a España, a Cuba, y los italianos emigraban a Cuba. O sea, era un país próspero que tú llegabas y empezabas a trabajar un emigrante y tenías un futuro, hacías una familia. ¿Cuántos de nosotros venimos de españoles o de italianos o de donde sea? Y por eso se acabó la diversión, porque en el año de 57 y 58, sobre todo muy apoyado por la prensa, que eso también es importantísimo, sí. Apoyado por la prensa se hizo este movimiento que se deseaba un cambio. Muchos querían restaurar la Constitución del 40 de manera sincera, pero todo el mundo quería un cambio, hay que cambiar, esto tiene que cambiar. Y el cambio les llegó con Fidel Castro y su grupo, que en menos de un año y medio ya tenían el poder totalitario. Habían desarmado completamente un país que antes era que bailaba y que se reía, y lo pusieron a marchar vestidos de milicianos. Por eso se acabó la diversión. No, y cambiaron las risas por consignas y por llanto. Por llanto, sobre todo por llanto, por esos presidios, por la forma en la que la gente ya empezaba a darse cuenta de lo que se... Es increíble la transformación de un país y la fragilidad de la democracia cuando la gente se guía por emociones y no por instituciones. Cuba nunca en los 59 años que tuvo, 58 años que tuvo de democracia, que también tuvo dictaduras en el medio, pero ninguna dictadura llegó como esta a cambiar el juego completo. No es que se cambiara las reglas del juego, se cambió el juego completo, fue como darle vuelta a una tortilla de papas, porque en Cuba hubo gobiernos autoritarios, pero nadie quitó la propiedad privada, nadie quitó los derechos humanos, o sea, los afectó de manera contundente. Había represión a las manifestaciones y cosas por el estilo, pero no era una represión como se instauró desde el gobierno con Fidel Castro. O sea que hubo un cambio, una ruptura, fue una ruptura totalmente del proceso de la nación cubana que venía 300 años en gestación. ¿Crees que además de la emoción, y fíjate que te voy a tocar un punto duro, también viene un poco de la mano de la incultura? Porque yo a veces me pregunto cómo la gente podemos tener tan poca memoria histórica o tan pocas ganas, como te digo, de girar simplemente la cabeza. Cuando uno ve lo que pasó en China, lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en Rusia, lo que pasó después en Cuba, después cayó Venezuela, después Nicaragua, y después todavía Colombia y México, y todavía hay países que siguen pensando que eso no pasó. Y ves que no ha habido un solo país que haya abrazado el socialismo o el comunismo que haya sido próspero, ni uno solo. ¿Cómo te venden la moto? Somos humanos. El problema es la humanidad y la manipulación. Hay gente... Y la incultura también, caramba. Es que es como, vamos a poner como las plantas. Hay plantas que les gusta el agua y hay plantas que les gusta el desierto. Lamentablemente hay una parte de la humanidad que está propensa a recibir ese tipo de manipulación e influencia. Y
evidentemente hay unos pueblos, a mí no me gusta la palabra pueblos, yo prefiero ciudadanos, ¿Sí? o en Cuba ya no son ciudadanos, son cautivos, pero hay pueblos que están propensos a eso, precisamente por el no respeto a las instituciones. Aquí tenemos Estados Unidos, 250 años vamos a cumplir en unos días, y es un país que ha tenido sus problemas, ha tenido sus guerras civiles, sus problemas raciales, lo que fuera, pero mira, aquí sigue funcionando la Corte Suprema, sigue funcionando el Congreso, sigue funcionando la Cámara de Representantes, no perfectamente, pero funciona. Tú sabes a mí lo que me preocupa y me encanta tenerte en el programa porque tú has hecho este análisis. Estamos en un momento muy particular, muy preciso. Yo soy a lo mejor peco de optimista, pero creo que es la primera vez en 30 años donde he podido sentir más cerca esa libertad de la que todo el mundo viene hablando. Quizá porque tenemos una administración que está decidida a tomar el toro por los cuernos, a empujar y sobre todo por algo que para mí es fundamental, que es el pueblo. El pueblo, más allá de la intención que pueda llegar a tener Estados Unidos, más allá de la intención que pueda tener Marco Rubio, ha llegado un momento es como, yo siempre pongo el ejemplo de la ebullición, cuando ya llega un punto donde no puedes más y la olla está a punto de estallar. Ya no, o sea, le han quitado hasta las ganas de tener ganas, no tienen nada. Y ese es el momento quizá que para mí puede ser un punto de inflexión absoluto donde no hay marcha atrás. Y lo va a hacer, eso va a ser. En esto hay dos aristas, una que es la de este lado, la de Trump, Rubio y Venezuela. El 3 de enero de este año todos los que amamos la libertad estuvimos muy felices. Primero por ver el espectáculo del monigote siendo llevado ante la justicia. Y luego nos quedó la esperanza esa del blanco y negro, que sí se va a hacer algo firme y limpio. Ya después empezaron las nubes. Venezuela está sin Maduro, pero ahí sigue, la mafia sigue allá adentro. Ya no reprimen tanto, al parecer, pero ahí siguen. Y lo de Cuba ya llevamos 4 meses y de pronto un día salen que dicen que sí va a pasar, otro día que se baja el de la silla en La Habana, el otro día dicen que sí va a pasar. Y así hemos estado casi 3 o 4 meses. Y sucede que la esperanza de Cuba de que se llegue la libertad depende de los cubanos y se basa en la ineptitud de esa dictadura, a la que yo llamo siempre junta militar de barrigones, porque están más empacados que yo, la ineptitud de esa gente y las pocas ganas que tienen también de abastecer las necesidades de esa misma gente que ellos tienen empobrecidos. Nunca, jamás. Al contrario, su sistema está preparado para mantener los pobres. No hay forma de prosperar en ese país, pero la llama de que va a liberar a Cuba está en los cubanos, porque ya ahora sí no tienen salida, no tienen ni una esperanza, ahora sí no hay nada. Que, a ese aspecto, yo el otro día se comentó mucho la visita de Pete Hegseth, por ejemplo, a la base de Guantánamo. Yo sé que se han puesto todos los marcos legales, diplomáticos, legítimos, etcétera, para poder incluso justificar, si se necesitara, de cara a la comunidad internacional, cualquier paso que se pudiera hacer. Y mira, puede darse una extracción, aunque la momia tenga 95 años y haya que sacarla con una, ¿entiendes? Pero puede darse, ¿por qué no? Y el marco legal está perfectamente diseñado para que ocurra. Pero cuando Hegseth estuvo en Guantánamo, yo pensé y puse sobre esta mesa otro escenario, y es, ¿qué ocurriría si Estados Unidos en estos momentos lo que está esperando es ese paso adelante del pueblo cubano, esa especie de toma de la Bastilla al estilo caribeño que no se produjo el 11 de julio porque estaban solos, porque no tenían a nadie cerca, pero que ahora saben que en Guantánamo podrían tener ese núcleo de apoyo que les pudiera llevar adelante? Y el 11 de julio de 2021, que por cierto fue el día que yo me decidí a terminar esto y a sacarlo y a estar aquí contigo, donde sea, denunciando a esta gente. El 11 de julio del 2021 todavía había una como reseña del Estado que medio todavía atendía un poco a las personas, que trataba de poner un transporte público ineficiente, que trataba de surtir electricidad ineficiente, que trataba de ponerte en la bodega que le dicen el racionamiento, trataba de poner algo de alimento. Hoy no, en el 2026 el pueblo, la gente en Cuba está completamente abandonados por el Estado ese que se replegó. El Estado real, el que existe, se llama Gaesa y pertenece a una cúpula que no les importa nada, al contrario, los cubanos les estorban. Y el Estado original ya no surte nada, solamente represión. En Cuba tú puedes ir caminando ahora en una calle, vienen, te asaltan, te meten un machetazo, te cortan la mano para llevarte un reloj o la bolsa que tú tenías con 5 naranjas. Pero no pasa nada, no van a buscar al ladrón. Sin embargo, gritas por libertad o gritas abajo días contados, tendrás 15 policías, todos flacos raídos, pero esos son los que te llevan dándote golpes en una cárcel piojosa donde te vas a morir de hambre. O te caerán a golpes como le han caído al niño que tienen secuestrado. El de Morón.
tienen a tantos absolutamente artistas, son 1.100 personas, 1.300, no sé, y puede ser 2.000, porque allí te pueden decir que estás preso porque te llevaste una naranja porque tenías hambre. Eso también es una forma de ser preso político.